Hola, queridísimos amigos. ¡Feliz Navidad! Hace muchos años que conozco la información revelada por Patrick Berlinger en los diarios del Fénix, pero lo más magistral que he visto es su historia de la Natividad, de la que ofrezco su versión más actualizada. Siento que es verdad, pero no quiero emocionarme para poder transmitir el mensaje con claridad. Siento en mi corazón que tenía que transmitir este maravilloso relato. Artículo de opinión. Historia de la Natividad. Eso Emmanuel fue un enviado. Vino como portador de la verdad. Su vida cambió la historia de la humanidad. El pueblo de la serpiente procede de Orión. María fue embarazada por el arcángel Gabriel. Los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. La estrella de Belén fue una nave estelar pleiadiana. La segunda venida es para completar la misión que comenzó. Gloria a Dios y paz en la tierra a los seres humanos de buena voluntad. Comenzamos. Hace mucho tiempo, en los reinos iluminados, 4 grandes maestros inspeccionaron los muchos planetas celestiales del cosmos y se sintieron consternados por la oscuridad cada vez mayor de un planeta llamado Tierra Shan, calificado como el planeta de las penas. Estuvieron de acuerdo en que juntos intentarían de nuevo traer la luz a la oscuridad de Shan. Entonces se escribió y se firmó un contrato bajo la supervisión de los maestros del arco iris y con la bendición del dios Atón, creador de la luz. En el transcurso de la historia de Shan, un planeta de tercera dimensión, el planeta prisión de Lucifer, un grupo de personas vino de Orión y le dio su libre albedrío a Satanás, el dios de la oscuridad. Fueron conocidos como el pueblo de la serpiente. Esta gente serpiente temía a la luz y se esforzó por vencer con su oscuridad a toda la luz sobre la tierra Shan. Por lo tanto, destruyeron toda una nación de seres humanos iluminados, conocidos como sumerios, y reclamaron la historia sumeria como propia para engañar a los pueblos de Shan. En la secuencia adecuada de acontecimientos cósmicos, en el país de ascendencia sumeria, nació una niña de padres sumerios, llamados Joaquín y Ana. A los 3 años, esta niña llamada María se crió en el templo hasta los 12 años. Allí fue educada en las 4 grandes virtudes de sabiduría, valentía, fortaleza y generosidad. María fue muy respetada como virgen por su belleza, amor y sabiduría. Habiendo alcanzado la edad requerida para dejar el templo, Zacarías, el sumo sacerdote, le pidió a José, un carpintero galileo y su familia, que cuidara de María, lo cual hicieron. Galilea. Los galileos eran un pueblo campesino, al igual que todas las pequeñas naciones vecinas que los rodeaban. Hubo un tiempo en que habían sido conquistados por Siria y ahora pagaban impuestos a los sirios. Una potencia extranjera conocida como el Imperio Romano había conquistado recientemente toda la región, incluida Siria, y controlaba a todo el pueblo a través del comercio y de los impuestos. Periódicamente el gobierno romano exigía un censo para contar el número de personas bajo su control y al mismo tiempo se imponía un impuesto a cada familia. Los romanos mantuvieron el control sobre su extenso imperio mediante el uso de gobernadores dentro de cada nación subordinada, que eran de la misma nacionalidad y raza que las personas a las que gobernaban. Lo mismo ocurrió con los recaudadores de impuestos. Por lo tanto, estos gobernadores y recaudadores fueron vistos como traidores por el pueblo y fueron odiados ferozmente. La familia de José vivía en un pequeño pueblo que hoy se llama Nazaret. Finalmente, María se comprometió con José, pero durante su compromiso, María tuvo un encuentro muy insólito con un ser de los reinos iluminados. El arcángel Gabriel se reunió con María y discutió con ella el contrato que habían hecho antes de su regreso a Shan en su actual corriente de vida. A través de su espíritu divino interior,
María recordó que iba a tener un hijo que se convertiría en un gran portador de la verdad y traería a la luz a Jean una vez más. Embarazo. Así fue que María fue embarazada por el arcángel Gabriel y concibió un hijo. Interpretación personal. No hubo contacto físico en ello, porque el arcángel Gabriel se supone que es un ser de alta dimensión y no necesita contacto físico. No hubiera necesitado contacto físico para dejar embarazada a una mujer. Esa es mi interpretación personal. Entonces fue cuando recordó las palabras del gran profeta Isaías, quien había dicho hace mucho tiempo: escucha, una mujer concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre se llamará Emmanuel. Emmanuel significa enviado del Dios Atón, creador de la luz. También significa Dios está con nosotros, y es un nombre hebreo que aparece por primera vez en el libro de Isaías. Fue la encarnación de todas las promesas divinas y de todas las profecías. Cuando María contó su embarazo a su prometido José, él no lo entendió y se enojó mucho. Las madres solteras eran una vergüenza en Galilea, y José cargaría con la culpa de tales malas acciones. La gente también despreciaba la ruptura de un compromiso matrimonial, pero hacer esto presentaría menos vergüenza a José que casarse con una supuesta adúltera. José era un hombre muy amable y de gran integridad. Tampoco deseaba que María sufriera daño o vergüenza, por lo que decidió romper silenciosamente su compromiso matrimonial. Revelación. Esa misma noche, mientras José luchaba con su espíritu divino interno, se le acercó el arcángel Gabriel y pronunció estas palabras, entre comillas: José, eres tan amable y honesto como tu padre David. Tienes un acuerdo matrimonial con María la Hermosa, y ahora la has encontrado embarazada de otro hombre. Has sido deshonrado y engañado. Anímate. María ha despertado a su contrato con los reinos iluminados. Yo soy el padre de su hijo. Este niño nacerá como un hijo llamado Emmanuel, y traerá gran verdad y luz a tu pueblo. José estaba atónito y lloró cuando comenzó a recordar su propio contrato con los reinos iluminados. Con gran alegría se lo agradeció a Gabriel e inmediatamente se fue a buscar a María y le contó lo que había sucedido. María y José pronto se casaron y vivieron en paz y alegría en su corazón, a pesar de los chismes y del rechazo de la gente, e incluso de su propia familia. Viaje de 90 millas. Era de nuevo la época de los impuestos de Roma, y César Augusto, el emperador romano, decretó que por primera vez se haría un censo de todo el imperio romano. Este censo ocurrió cuando Quirinio, que era el gobernador de Siria, se ordenó al jefe de familia que fuera a la ciudad de su lugar de nacimiento, llevándose a su familia con ellos para ser contados y pagar un impuesto a Roma. Así que José y María tuvieron que viajar 90 millas en burro desde su casa en Nazaret, Galilea, hasta el lugar de nacimiento de José en Belén de Judea. Belén era conocida como la ciudad del gran rey David, y José era de esa línea familiar. El viaje fue muy difícil para María, ya que tenía casi 9 meses de gestación. Debido a su embarazo, montar su burro fue agotador y doloroso para María, por lo que María y José caminaron la mayor parte del camino hasta Belén. Su fiel burro llevaba ropa extra, mantas de viaje y algo de comida y agua para el viaje. Muchas otras personas viajaban por la misma razón y era muy difícil encontrar suficiente comida y agua, e incluso refugio por la noche. En este país seco, julio y agosto fueron muy calurosos y el camino más polvoriento. A menudo José y María tenían que detenerse a descansar. Siempre había quienes conocían a María o José y se transmitían a otros viajeros los chismes sobre su concepción antes del matrimonio. Por lo tanto, hubo un patrón continuo de comentarios negativos, gestos y grosería hacia ellos, incluso por parte de extraños, durante todo el viaje de una semana a Belén. Llegada a Belén. Perdón que me está haciendo ruido el gato.
Hemos dicho llegada a Belén. Simplemente le he tirado una botella de agua vacía, una botella de plástico vacía para que se asuste. Y no haga ruido. José se cansó bastante, ya que le costaba encontrar alojamiento para María por la noche, preparar la comida, cuidar el burro y descansar por su cuenta. Cuando llegaron a Belén, ambos estaban casi exhaustos. José buscó por toda la ciudad de Belén un lugar para que se quedara María, pero no encontró nada. La ciudad se llenó de gente que regresaba para el censo. Los chismes estaban por todas partes y José sintió profundamente las burlas de los nativos y de los viajeros por igual. José se estaba desesperando cuando la oscuridad se apoderó de Belén. María estaba teniendo dolores de parto y ambos estaban muy cansados y su burro, hambriento, estaba al borde del colapso. El instinto de José le dijo que un cobertizo de paja tendría que servir como refugio para María. Finalmente encontró a un anciano que tenía algunas vacas y cabras lecheras. ¡Qué alivio! Finalmente se alejaron del polvo, los ladridos de los perros, de los niños ruidosos y del clamor de los viajeros por las calles de la ciudad. La noche era clara y muy tranquila. Las estrellas brillaban con toda su belleza centelleante, como si algo muy glorioso estuviera a punto de suceder. Y sucedió lo que sucedió. María dio a luz su primer hijo esa noche. Lo envolvió en mantas que había traído y lo colocó en uno de los pesebres vacíos. José y María sintieron un gran gozo y paz en su interior al repasar los acontecimientos del día. Su viaje a Belén y las circunstancias de su noviazgo. Ahora conocían más claramente su camino. A pesar del ridículo y de las dificultades, su matrimonio había sobrevivido porque ambos estaban iluminados y comprendían y seguían su guía interior. El establo estaba muy tranquilo con los sonidos de los animales comiendo y durmiendo. El parto había sido fácil y eso estaba durmiendo. Era un buen bebé. La noche era oscura pero iluminada por las estrellas, especialmente por una estrella muy brillante casi directamente sobre su cabeza. Visitantes nocturnos. De repente, José escuchó voces y pudo ver a varias personas que se acercaban por el camino hacia el establo. El miedo se apoderó de él al pensar en el daño que algunos borrachos enojados podrían hacerle a su familia. Se puso de pie de un salto y avanzó rápidamente hacia ellos con su largo bastón. Cuando se acercó a ellos, el líder del grupo encendió una bengala. No era otro que el anciano que le había permitido a José usar su establo. Le explicó a José que estos hombres habían insistido en hablar con José y su esposa ahora. No esperarían hasta la mañana. Apresuradamente el anciano abandonó la escena para no implicarse en ninguna pelea. Lamentó haber permitido que estos extraños usaran su granero ni siquiera por una noche. Los hombres extraños le dijeron a José que eran amigos, pastores de la región montañosa cerca de Belén, y que no querían hacerle daño. La paz invadió el espíritu de José al sentir su energía y entusiasmo. Despertó a María y juntos escucharon con asombro la historia más insólita del pastor. Los pastores cuidaban de las ovejas del templo que se criaban para la venta a los peregrinos que regresaban cada primavera para la celebración de la Pascua de primavera de una semana en Jerusalén. Algunas ovejas también se utilizaban para sacrificios ocasionales durante otros días santos en Belén. Más temprano esa noche, casi al mismo tiempo que nació Jesús, estos hombres estaban sentados en una colina con vista a Belén. Estaban viendo cómo sus ovejas se acomodaban para pasar la noche. Los perros pastores yacían tranquilamente junto a la fogata. Aparición. De repente todo el cielo se iluminó cuando salió un objeto brillante en forma de disco, iluminado por las estrellas, y aterrizó en una colina cercana. Estaban aterrorizados cuando un hombre de luz cegadora se acercó caminando hacia ellos. Toda la ladera estaba brillante como el día, pero las ovejas y los perros no se movían ni hacían ningún sonido. Todo era un silencio inquietante y brillante con luz blanca. Interpretación personal. A mi juicio habían creado una burbuja espacio-temporal para protegerse de la vigilancia de los malos. Seguimos. Les dijo que no tuvieran miedo y que les traía buenas noticias. Dijo que esta buena noticia alegraría a la gente,
porque en ese mismo momento estaba naciendo un niño en un establo de Belén. Se convertiría en un gran portador de la verdad y presentaría nuevamente las leyes de Dios y de la creación a la gente. Así que la gente volvería a aprender a enfrentarse a sus malvados controladores y a crear su propio camino de esperanza, gozo y paz. El hombre de la luz les dijo a los pastores que la prueba de la verdad de lo que dijo se podría encontrar yendo a Belén, a la lechería en las afueras de la ciudad. Allí encontrarían a un hombre llamado José y a su esposa, María, que acababa de dar a luz un hijo mientras pasaba la noche en la lechería. Ella lo había envuelto en mantas y lo había colocado en un pesebre de vacas y lo había llamado Jesús. Yo sustituiría la palabra lechería por establo. Música celestial. Entonces, el hombre de luz dejó de hablar. De repente, los pastores en su colina fueron rodeados por cientos de otras personas de luz. Comenzaron a cantar la música más hermosa que jamás habían escuchado los pastores. Esta era la letra de la música. Gloria al Dios Atón de la luz. Canta alegría a la creación. Que Jesús traiga la verdad. Para la gente de Sham. Para despertarlos a su luz interior. Gloria a Atón y paz a toda la humanidad. Tan rápido como habían llegado, se fueron los seres de luz. La luz en forma de disco se apagó y todo quedó en silencio de nuevo. Solo las estrellas titilantes y las luces distantes de Belén permanecieron en el cielo nocturno. Así fue que los pastores corrieron las 2 millas hasta Belén, con tanto miedo como entusiasmo, para demostrar que era cierto lo que les había sucedido. Apenas pudieron contener su emoción mientras hablaban y veían a Jesús en el pesebre. Abrazaron a María y José y les dieron monedas de oro para comprar un alojamiento apropiado para ellos y su nuevo hijo. Salieron hablando y cantando las palabras que habían escuchado en el cielo nocturno. Los pastores contaron su historia a muchas personas en Belén antes de regresar con sus ovejas. Nadie les creía, pero se preguntaban por la extraña pareja de Nazaret y su hijo nacido en un establo. María y José hablaron mucho sobre la experiencia de los pastores y estaban en paz interior porque ahora conocían más claramente su camino y el de su nuevo hijo, Jesús. Rápidamente se corrió la voz por todo Belén sobre la extraña pareja de Nazaret y las historias contadas por los pastores locales. La difícil situación de María y su hijo, viviendo en un establo, conmovió los corazones de una familia de al lado, quienes eran considerados marginados sociales debido a su raza, y ofrecieron su humilde hogar a María, Jesús y José hasta que María y Jesús fueron lo suficientemente fuertes como para viajar a su casa. Esta oferta también fue recibida, ya que María necesitaba varios días de descanso. Viajeros del Este. Jesús nació en Belén, Judea, cuando Herodes era rey de Judea. El rey Herodes era odiado por la gente, porque me refiero a Herodes el hijo, no a Herodes el padre, que fue el que construyó el famoso templo de Herodes, el padre, porque era un traidor en su posición de rey títere y súbdito de Roma. Gobernó desde su palacio en Jerusalén a solo 10 millas al norte de Belén. José y María acababan de pasar por Jerusalén en su viaje a Belén y habían escuchado chismes sobre viajeros que llegaban del este. Estos viajeros estaban causando un gran revuelo, pero no sabían por qué. Los pueblos orientales eran nómadas y vivían en grupos familiares. Cada grupo familiar tenía grandes rebaños de ovejas y cabras y muchos camellos. Según fuera necesario, todo el grupo familiar se trasladaría a una nueva zona de pastoreo con sus rebaños. Lo mismo que hacen actualmente los nómadas en Asia, nómadas mongoles y de otros pueblos. Durante tal movimiento, los camellos se utilizaron para el transporte y para llevar tiendas de campaña y suministros. Requería mucho esfuerzo moverse, incluso unas pocas millas, en el país del desierto, porque era como mover una pequeña ciudad con toda la gente, ovejas, cabras, perros, comida, agua, utensilios de cocina, tiendas de campaña, ropa de cama, etc.
Debido a que estos pueblos nómadas estudiaron las estrellas y registraron su historia de acuerdo con el movimiento de las estrellas, se pensó que eran muy sabios. A veces predijeron eventos venideros con bastante precisión. Los líderes de sus grupos familiares a menudo se llamaban astrólogos o sabios. Dio la casualidad de que varios de estos sabios leyeron los signos cósmicos con bastante precisión y esperaban que ocurriera algún gran acontecimiento durante su vida. Durante años habían observado las estrellas durante las largas noches del desierto y habían visto algunas estrellas que titilaban, otras que cambiaban de color e incluso algunas que se movían. La Iglesia ha ocultado durante siglos que los Reyes Magos eran astrólogos. La Iglesia de Roma me refiero, que no es toda la Iglesia, claro, es una Iglesia particular, por muy masiva que sea, pero solamente es la Iglesia de Roma. Hay muchas iglesias cristianas. La estrella de Belén. Y así fue que una noche la estrella más brillante que estaba viendo cayó del cielo e iluminó todo el desierto. Mientras huían presas del pánico, un hombre de luz blanca apareció ante ellos y habló su idioma. Les dijo que no temieran porque había venido del cielo en paz. Habló a estos sabios de muchas cosas extrañas. Escucharon atentamente porque este hombre de luz blanca tocó las cuerdas de su corazón y calmó su espíritu. Ciertamente habló la verdad. Les habló de un profeta que nacería en una tierra lejana y que le diría a la gente muchas enseñanzas sabias. Estos sabios pidieron pruebas de tal hecho porque su gente había anhelado y buscado durante siglos ese conocimiento. El hombre de luz blanca les dijo que los conduciría al lugar de nacimiento de ese profeta si seguían su luz. Se hizo historia cuando estos sabios reunieron a su familia y rebaños y se trasladaron lentamente hacia el oeste a través del desierto. Fue una tarea enorme que requirió mucha dedicación y energía. Estos grupos familiares se trasladaron unas 600 millas en el transcurso de 2 años en busca del lugar de nacimiento del sabio profeta. Siempre siguieron la luz de la estrella más brillante de los cielos. Finalmente fueron guiados a Jerusalén, la ciudad capital de Judea. No es de extrañar que se esperara su llegada con mucha antelación. Tener 3 pequeñas ciudades moviéndose a través del campo y dentro de tu propia ciudad fue abrumador. Gente de todas partes discutió los movimientos de estos grupos familiares y se preguntó acerca de tales acontecimientos históricos. Siempre se hicieron las preguntas: ¿cuál es el significado de esto y por qué estos magos preguntan acerca de un profeta? Miedo de Herodes. Su llegada a Jerusalén fue muy preocupante para las autoridades. Temían a estos sabios líderes que tenían tanto poder con su gente y temían que los disturbios o el caos de tantos extraños en la ciudad pudieran causar su pérdida de control sobre la gente. Entonces, cuando estos magos exigieron hablar con el rey Herodes, él tuvo miedo hasta el punto del pánico y colocó una guardia triple en el palacio. No se atrevió a negarles una audiencia, por lo que Herodes dispuso reunirse con ellos de inmediato. Los magos dijeron a Herodes, entre comillas: ¿dónde está el profeta sabio que ha nacido recientemente entre los judíos? Un hombre de luz blanca nos dijo que siguiéramos su luz en el cielo hasta el lugar de nacimiento de éste. Esto tenemos hecho fielmente. Esto es lo que hemos hecho fielmente, quiero decir. Hemos viajado a más de 600 millas desde el este y exigimos saber dónde encontrar este. Esto será una prueba para nosotros de que lo que nos ha dicho es cierto. Herodes se turbó mucho porque no tenía respuesta para ellos. Hablaban de cosas que él no entendía. No sabía nada de la gente de la luz y las estrellas que habían caído del cielo y los profetas que hablaban la gran verdad. Posiblemente los líderes religiosos tendrían respuestas para estos sabios. Reunión de emergencia. Entonces Herodes llamó inmediatamente a todos los principales sacerdotes y a sus escribas en Jerusalén al palacio del rey para una reunión. Herodes les explicó su dilema. Buscaron los registros históricos y los escritos proféticos y descubrieron una declaración hecha por un profeta poco conocido más de 3 siglos antes. El profeta Miqueas había dicho, entre comillas: uno cuyo origen es desde la antigüedad vendría de la gente conocida como Judea, del pequeño pueblo de Belén. Este se volvería grande por su sabiduría y hablar la verdad a la gente. El rey Herodes sintió una gran necesidad ante las palabras del profeta Miqueas.
Belén estaba justo delante de sus narices, a solo 10 millas al sur de Jerusalén. Este personaje predicho podría convertirse en una amenaza para su poder y control sobre la gente. Tenía que ser destruido. Entonces, Herodes se reunió en secreto con los magos en su habitación y les hizo muchas preguntas. Realmente quería saber cuándo les había hablado de este sabio profeta y cuánto tiempo habían buscado para encontrarlo. 2 años. Ahora tenía un plan. Entonces envió a los magos a Belén con estas palabras, entre comillas: vayan y busquen diligentemente al niño, y cuando lo encuentren tráiganme noticias para que yo también vaya y lo adore. Los magos agradecieron a Herodes y se marcharon rápidamente de Jerusalén, viajando hacia el sur a Belén. Estaban llenos de gran emoción y expectativa de finalmente encontrar al que habían buscado durante tanto tiempo. Quiero decir, gran emoción y expectación. Cuando la luz en el cielo los condujo a Belén y de repente se detuvieron sobre una pequeña casa de adobe en la calle C, se regocijaron con gran alegría. No saben el nombre de la calle, pero lo llaman la calle C. Estrella misteriosa. Ahora, María, Jesús y José habían vivido con su familia vecina durante varios días y se estaban preparando para regresar a Nazaret al día siguiente. La noche anterior a su partida había sido una de preparación para el viaje. Compartiendo una comida de acción de gracias con su familia anfitriona, y ahora un momento de tranquila meditación y reflexión de todo lo que había sucedido desde que salieron de casa. José había notado a menudo las estrellas titilantes en el cielo nocturno, pero nunca había visto moverse a ninguna hasta esa noche. Mientras estaba sentado en la puerta mirando la estrella más brillante del norte, de repente comenzó a moverse. Se estaba moviendo en dirección a Belén, y se estaba volviendo más brillante. Esto fue muy extraño. Se sentó hechizado cuando la luz se acercó cada vez más, y finalmente se detuvo en lo alto. La noche era tan brillante como el día, y la estrella parecía tener forma de disco y ser tan brillante que no podía mirarla directamente. Llamó a María para que se despertara y viniera a verla. María vino con Jesús en sus brazos, porque estaba bastante asustada por la luz. Sin embargo, todo estaba tranquilo, como si esto fuera solo un sueño. Extraña visita. De repente escucharon voces, como la noche en que llegaron los pastores, pero ahora era como el día, y pudieron ver claramente a personas con largas túnicas que se acercaban rápidamente desde la siguiente calle. Tanto José como María sintieron que su ansiedad desaparecía, y una paz inmensa se apoderó de su espíritu mientras la energía y la emoción de los extraños que se acercaban los envolvía. Había varios hombres con túnicas de colores brillantes con diseños muy extraños, pero hablaban arameo, el idioma nativo. Fueron muy educados y amables y pidieron ver al niño bendito. Se emocionaron cuando María les permitió sostener a Jesús. Luego comenzaron a contarles a José y a María las historias más extrañas de su experiencia, como el hombre de la luz blanca, la luz en el cielo que habían seguido durante 2 años, cómo Herodes los había dirigido a Belén y la luz que ahora estaba en lo alto. Luego María y José hablaron de sus experiencias con el arcángel Gabriel, su matrimonio, su viaje a Belén y la extraña aparición de pastores hace una semana. De repente todos se quedaron en silencio. Sentían un vínculo común y conocían dentro de su espíritu el significado completo del nacimiento de Jesús. Los sabios deseaban sinceramente ayudar a esta familia en apuros, por lo que les dieron varios obsequios muy caros, algunos de los cuales eran la especia, la mirra, que podía venderse o intercambiarse, el incienso, otra especia en Oriente, y el oro para usar en cualquier lugar en el Imperio Romano como medio de intercambio. Por lo menos los romanos utilizaban el oro. Los hilos de su corazón cantaron mientras abrazaban a José, María y Jesús. Habían encontrado al profeta sabio. Aquí estaba la prueba. El viaje de hecho valió la pena, porque habían visto, tocado y llegado a Jesús. Se convertiría en un gran portador de la verdad, en su corazón lo sabía.
Los sabios regresaron a su campamento en las afueras de Belén. Estos sabios, como ya se habrán dado cuenta, son los famosos Reyes Magos, claro. Regresaron a su campamento en las afueras de Belén, mientras que la luz en el cielo permaneció sobre la casita de la calle C. Qué noche de alegría fue cuando les contaron a sus familias todo lo que había sucedido en Belén. Fuga a Egipto. De repente alguien gritó: «¡Mira la luz en el cielo!». La luz estaba moviendo y mientras la miraban, cayó del cielo nuevamente muy cerca de ellos. El mismo hombre de la luz blanca apareció ante ellos. Les habló de las malas intenciones del rey Herodes en Jerusalén y les advirtió que no dijeran nada a Herodes porque planeaba destruir a Jesús si era posible. Los sabios entendieron y acordaron pasar por alto Jerusalén en su regreso a casa. Y así fue como partieron hacia su propio país esa misma noche por otro camino. José no podía dormir, pero debía hacerlo, porque iban a emprender el viaje a casa por la mañana. La mente de José estaba en un torbellino de todos los pensamientos de los acontecimientos recientes. De repente se sobresaltó cuando un hombre de luz apareció en la puerta. Era el arcángel Gabriel, el mismo que le había hablado en Nazaret sobre el embarazo de María. Era el padre de Jesús. Gabriel pronunció estas palabras, entre comillas: «Levántate pronto, José, toma a Jesús y a María y huye hacia el sur a Egipto, y quédate allí escondido hasta que te diga que es seguro regresar a casa». El rey Herodes estaba buscando a Jesús y planea matarlo. «Mi luz les mostrará el camino». Y así fue como José, María y Jesús se fueron rápida y silenciosamente esa misma noche, sin que su anfitrión lo supiera, y huyeron a Egipto en busca de seguridad, guiados por la luz en el cielo. Venganza de Herodes. Mientras tanto, el rey Herodes se enteró de que los sabios lo habían engañado. En un ataque de rabia, decidió ordenar la muerte de todos los niños varones de Belén y de toda la zona circundante, que tuvieran 2 años o menos. Esta fue una tragedia muy malvada y horrible para los simples campesinos. Cuando la gente escuchó esto, supieron que el rey Herodes estaba tratando de matar al niño que había nacido en un granero en Belén, que se llamaba Jesús. ¿Por qué? No lo sabían, pero lamentaron mucho sus chismes y el maltrato a la extraña familia de Nazaret. Quizás algún día supieran lo que les había pasado. Mientras el rey Herodes trazaba sus malvados planes, un mensajero angelical se le acercó y lo persuadió de que eso no sería una amenaza para su trono. Con este entendimiento el rey Herodes cambió de opinión y le dijo al mensajero que no haría que mataran a los niños y que Jesús y su familia ya no corrían ningún peligro desde el trono real. Entonces fue que el arcángel Gabriel volvió a hablar con José en Egipto y le dijo que ahora era seguro volver a casa. José, María y Jesús viajaron de regreso a su casa en Nazaret, Galilea, donde José continuó con su oficio de carpintería y construcción. Para una mayor comprensión, que el lector tenga en cuenta que históricamente el calendario romano y el método de cronometraje eran inexactos en comparación con el calendario cósmico. Primero, la verdadera fecha de nacimiento de Jesús Emmanuel fue el 4 de agosto del año 8 a.C. y no el año 0 como se suponía, aunque hay otras teorías. Segundo, en segundo lugar, el nombre de Jesús Emmanuel fue cambiado más tarde por los fariseos y escribas a Jesucristo, para denotar deidad para engañar a la gente. Por lo tanto, se dijo que era el Hijo de Dios y no el Hijo de Gabriel, como realmente lo fue al nacer. Hijos de Dios somos todos. En tercer lugar, la festividad celebrada el 25 de diciembre, conocida como Navidad, era en realidad una festividad pagana. Varios engaños persuadieron a los primeros líderes religiosos para que aceptaran celebrar el nacimiento de Jesús en Navidad. La fecha no es importante, solo el significado del nacimiento de Jesús. Vino como un gran portador de la verdad y su vida cambió el curso de la tierra Shan. La nave estelar que el padre de Jesús, el arcángel Gabriel, mandó y que creó la luz que los sabios siguieron a Jerusalén y luego a Belén, se llamó la Estrella de Belén. A lo largo de su vida, Jesús fue guiado por su padre Gabriel y la Estrella de Belén, la estrella nave hay que decir, comenzando con su ida a Egipto.
Después del bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista, fue llevado al desierto a bordo de la estrella de Belén durante 40 días de viaje y educación por todo el mundo, el universo y el cosmos en preparación para su misión física como portador de la verdad en Sham, en la tierra Sham. Al final su misión de enseñanza y curación fue la que llevó a Jesús, es que aquí hay una cosa que está mal, la que llevó a Jesús desde el monte Tabor de la Transfiguración. La mayoría de las referencias a naves espaciales, viajes espaciales, reencarnación, etc., enseñadas por Jesús Emmanuel durante su vida posterior y registradas en los primeros escritos, fueron eliminadas de la colección de escritos elegidos por el Concilio de Nicea en el 323 al 325 después de Cristo, para convertirse en el registro oficial y canonizado de la Santa Biblia. Teniendo poco conocimiento de la ciencia en esos días, a menudo la palabra nave estelar fue sustituida por la palabra nube. De modo que hoy falta mucha verdad, por ejemplo, el relato del nacimiento de Jesús. Las luces parpadeantes, blancas y de colores del arco iris de muchas naves estelares se pueden ver en nuestros cielos nocturnos y naves nubosas durante el día como prueba de su presencia. Están esperando para ayudar a Jesús Emmanuel Sananda en la evacuación planetaria cuando sea necesario. Hatton Atón comanda la nave de mando de la flota estelar pleiadiana, el Fénix, que actualmente está dando vueltas a la Tierra Shan, y a bordo de la cual está Jesús Emmanuel Sananda dirigiendo la transición de la Tierra Shan a la quinta dimensión. Segunda venida. Ahora que Jesús Emmanuel ha regresado en 1954 a nuestra Tierra Shan bajo su nuevo nombre Sananda, y está orbitando nuestra Tierra Shan a bordo de la nave del mando de la flota estelar pleiadiana, el Fénix, completará el trabajo que comenzó. Él está trayendo la verdad una vez más a la gente de la Tierra Shan a través de los diarios del Fénix y a través de la luz de la verdad. Sananda conquistará finalmente a su hermano Lucifer Satanás. Sí, su hermano, lo ha ido bien. Dios de las tinieblas. Solo con nuestra ayuda iluminada se restaurará el equilibrio y la armonía, mientras nuestra Madre Tierra se mueve hacia su nueva identidad en los reinos de la luz. Celebremos y compartamos la luz de la verdad y cumplamos la ley del dar y de volver a dar cada día de nuestro camino, y no solo en la festividad llamada Navidad. Que podamos ayudar a Jesús Emmanuel Sananda en nuestros días, traer paz, alegría y amor, la verdad a todas las personas para que haya paz en la tierra y buena voluntad para todas las personas. No hay honor más alto en este momento que servir a la misión de Jesús Emmanuel Sananda. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.